días chicos, espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy iniciando un nuevo tema como lo es los números primos. Estos números primos son fundamentales que los entendamos, que los conozcamos. ¿Por qué? Porque de esto dependen muchas operaciones matemáticas que de ahora en adelante vamos a realizar y que son fundamentales para todo el bachillerato. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los números primos que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que un número primo es un número natural, ¿cierto? Si tiene exactamente dos divisores distintos, que es el uno y el mismo número. Anteriormente, siempre o en matemáticas hemos conocido que los principales números primos, ¿cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, ¿cierto? Principalmente hemos conocido que son esos 5 números. Pero de ahora en adelante vamos a revisar por medio de un proceso que se llama la criba de Eratóstenes, vamos a calcular más números primos que los que tenemos acá, ¿sí? Entonces, principalmente, y que no se les olvide, que los números primos son aquellos que tienen dos divisores, exactamente se dividen dos divisores distintos, que es el 1 y el mismo número. Entonces, si corroboramos, entre el 2 es divisible entre 1 y entre el mismo. El 3 es divisible entre 1 y entre el mismo. El 5 es divisible entre 1 entre el mismo. El 7 es divisible entre 1 y el mismo. Y el 11 es divisible entre 1 y entre el mismo número, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar a conocer cuál es la criba de Eratóstenes, cómo se trabaja mediante unos ejercicios para poder entender. Listo, chicos, iniciemos. Bueno, chicos, acá tenemos la criba de Eratóstenes, ¿cierto? Que la criba de Eratóstenes nos permite que hallar números primos. Inicialmente, pues nosotros conocemos que los números primos, ¿cuáles son? 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Pero son, como por decirlo, son los más básicos que conocemos. Con la criba de Eratóstenes podemos encontrar más números primos o los que siguen de esta serie que tenemos acá, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí un pequeño ejemplo que nos dice: calcular los números primos comprendidos entre 1 y 35, ¿cierto? Listo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el 1 no está anotado? Entonces, el 1 no está anotado en esta lista de datos, ¿por qué? Porque el 1 no es comprendido o no es utilizado como número primo, ¿sí? No se reconoce como número primo. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos desde el 1 al 35 sin anotar el 1, el rango de datos o de números que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos desde el 1 al 35 sin el 1. Entonces, inicialmente tenemos que los números primos son el 3, 2, 3, el 5, el 7 y el 11, ¿cierto? ¿De qué vamos a hacer? La criba de Eratóstenes pues, fue creada por un matemático muy famoso de apellido Eratóstenes, ¿cierto? Que esto nos ayuda a cortar o a encontrar más números primos. Entonces ya tenemos que los principales son ¿cuáles? El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los múltiplos de cada uno de estos números, pero no vamos a tachar el número que tenemos acá, es decir, el 2 no lo tachamos, ni el 3, ni el 5. ¿Por qué? Porque estos ya pertenecen a los números primos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el 2. Los múltiplos de 2, ¿cuáles serían? Los múltiplos de 2 serían el 2, el 4, ¿cierto? El 2 no se tacha porque ya pertenece a los números primos. El 2, el 4, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22, el 24, el 26, el 28, el 30, el 32 y el 34. Es decir, que ya tenemos los múltiplos de 2. Ahora, vamos a encontrar los múltiplos de 3 sin tachar el 3. ¿Cuáles serían los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 serían el 9, ¿cierto? El 15, ¿cierto? El 18 pues ya está tachado y el 21, ¿cierto? 7 por 3, 21. Listo, ya tenemos los múltiplos de 3. Ahora vamos a encontrar los múltiplos de 5, ¿cierto? Entonces, los múltiplos de 5, ¿cuáles serían? Los múltiplos de 5 serían el 25, ¿cierto? Porque 5 por 5, 25. El 5 no se tacha porque pertenece a estos números primos. Y el número 35, porque 7 por 5, 35. Listo. Ahora, vamos a encontrar los múltiplos de 7. En este caso, el único múltiplo de 7 que tenemos es el 35, porque 7 por 5, 35, ¿cierto? Listo. Y los múltiplos de 11. El único múltiplo de 11 que tenemos es el 33.
¿Por qué el 33? Porque 11 por 3 me da 33, ¿cierto? Y ya tenemos acá encontrado pues los números primos de acuerdo a los iniciales. Entonces, ¿cuáles fueron los numeritos que nos quedaron, chicos? Entonces, los numeritos que nos quedaron solitos fueron el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿cierto? El 23, el 27, el 29, ¿cierto? Y el 31. Es decir, que los números primos comprendidos entre 1 y 35 son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Estos números se anotan de menor a mayor, ¿cierto? En el orden que los llevamos acá, no se les olvide. 11, el 13, el 17, el 19, ¿verdad? El 23, el 27, el 29 y el 31, ¿cierto? Entonces miren que encontramos más números primos con este método, con la criba de Eratóstenes, ¿cierto? Inicialmente conocíamos hasta dónde, hasta acá, ¿verdad? Solamente. Pero con la criba de Eratóstenes pudimos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más, ¿sí? Que son el 13, el 17, el 19, el 23, el 27, el 29 y el 31. ¿Podemos verificar que son números primos? Claro que sí. ¿Cómo verificamos que son números primos? Cuando tengan dos divisores distintos, que es el 1 y el mismo número. El 27, ¿cierto? El 27 es divisible entre 1 y entre el 27, ¿cierto? El 31, el 29, el 17 y el 19 cumplen la condición. Es decir, que sí son números primos. Listo, chicos. Entonces ya con esto ya podemos iniciar entonces a encontrar números primos de acuerdo a los ejercicios que hay en la guía. Buenos días, chicos, hoy iniciando un nuevo tema como lo es los números compuestos, ¿cierto? Es muy importante que también aprendamos a diferenciar entre números primos y números compuestos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo sabemos que un número es compuesto? Cuando tiene más de dos divisores distintos, ¿verdad? En los números primos, ¿cuál era la condición, cierto? Que para saber si era número primo era que fuera divisible, ¿cierto? Entre uno o entre el mismo número, ¿verdad? En el caso de los números compuestos, ¿cierto? Tiene dos divisores distintos o más, ¿cierto? Tiene más de dos divisores distintos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que es el 4. El 4 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene tres divisores, ¿cierto? Que es el 1, el 2 y el 4, ¿verdad? Ahora, el 8, ¿cierto? El 8 es un número compuesto. Claro que sí es un número compuesto. ¿Por qué es un número compuesto? Porque tiene más de dos divisores distintos, ¿verdad? Entonces, tiene el 1, ¿cierto? Tiene el 2, tiene el 4 y tiene el 8, ¿cierto? Todos estos numeritos son divisores ¿de qué? De 8. Pero si yo les digo el 23... El 23 será un número compuesto, no es un número compuesto. ¿Por qué? Porque el 23 solamente tiene dos divisores distintos, no tiene más, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los dos divisores distintos que tiene? Que es el 1 y el mismo 23, ¿cierto? Entonces, es decir que no es un número compuesto. Entonces, aquí tachamos no es número compuesto, ¿verdad? Ahora, si yo les coloco el número 19, ¿cierto? El número 19. El número 19 será número compuesto. No es número compuesto. ¿Por qué? Porque el 19 solamente tiene dos divisores distintos, que es el 1 y el 19, ¿cierto? No tiene más. Entonces, el 19 tampoco será compuesto. Entonces, chicos, con este pequeño ejemplo, entonces, quiero que les quede claro que para saber cuándo un número compuesto tiene más de dos divisores distintos, ¿cierto? Y esto nos ayuda a identificar cuándo un número es compuesto y cuándo un número no es compuesto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y quedo pendiente para cualquier inquietud que tengan de acuerdo a los ejercicios de la guía. Nos vemos.